día en nuestros medios. B, la futura destrucción del hombre de pecado. Y la meta es animar a los alumnos a estar preparados para el regreso de Cristo, discerniendo lo que dicen las escrituras sobre ese día. La tercera y última parte, creyendo solo en la verdad. Ahí vamos a estar en el capítulo 2 del versículo 9 hasta el versículo 12. A, rechazo de la verdad de Dios. B, Dios rechaza a los incrédulos y su meta es animar a los alumnos a no dejarse llevar por especulaciones sobre el regreso de Cristo y por ende no ser engañado. Ese es el esquema en el que vamos a estar viendo nuestra lección en este día. Y el trasfondo histórico de esta lección dice que en Segunda Tesalonicenses 2, Pablo menciona a un hombre de pecado. A lo largo de la historia de la iglesia se ha asociado a esta persona con el anticristo, una figura de los últimos tiempos que tratará de apartar a muchos del verdadero Cristo. El término anticristo se utiliza poco en las escrituras. En primera Juan 2 18 y el 22, ahí bueno, ahí cita unas cuantas citas donde están. Sin embargo, cuando es utilizado, suele referirse a fuerzas anticristianas que ya están operando en el mundo anticristo. O sea, eso está en un libro de Douglas y Tennis, el anticristo. O sea, ahí presenta la página donde está ese libro. Y bueno, esto, no sé si hay alguien aquí que en esta tarde esté animado con el texto que está en Mateo 24:44. Si hay alguien aquí que esté listo, ay, Dios bendiga a nuestra hermana Nicole. Alguien que esté listo para este texto, si no, lo leemos. Amén. Amén, hermano Amén. Darling, adelante. Dice, por tanto, también vosotros está preparado porque la hora Dios del Hijo bendiga. del Hombre, Amén. porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Mateo Amén. 24:44. Sí, a la hora que no esperamos, que no pensamos, por eso dice también en otra texto que será como ladrón en la noche. Nadie espera cuándo va a llegar el ladrón a su casa, porque si así fuera, no lo dejáramos entrar. Por eso hay que estar preparado, porque no sabemos el día ni la hora cuando el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. No se sabe si esto va a ser de día, no se sabe si esto va a ser de noche, no se sabe a qué hora será. Si estamos listos, nos iremos a la hora que sea, con el pijama si es necesario, pero nos vamos a la hora que sea. Así que el Señor les bendiga en esta tarde, Dios les bendiga a todos los que han ido entrando, a nuestra hermana Ruth, nuestra hermana Ken, Juana Mosquea, Raquel, Heidi, a nuestra hermana Nicole, son todos muy bienvenidas, nuestra hermana Yesenia Lara, son todos bienvenidos, así es que en esta tarde gócense, gocémonos con esta enseñanza y quedémonos con esta pregunta y analicemos esta pregunta dentro de nosotros, pongámosla en práctica. ¿Qué nos es menester saber sobre el regreso de Cristo? Bueno, así es que adelante, hermano Lorenzo, este tiempo es suyo. Muy bien, gracias, Ibe. Gloria a Dios. Dios nos bendiga, hermanos. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Gloria al Señor y prepare nuestras mentes y nuestros corazones donde la palabra del Señor pueda entrar con mucha fuerza y hacer raíces. Gloria a Dios en todo nuestro ser. Que la palabra del Señor se arraigue profundamente en nosotros, de tal manera que ellas se conviertan, como dijo el salmista, en lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Gloria a Dios.
Tenemos una lección hoy, hermanos, muy, muy relevante para todo aquel que se hace llamar cristiano, porque nos envuelve, nos atañe y nos relaciona a todos, en la misma proporción. Gloria a Dios. Esta lección o estas lecciones de de esta segunda unidad, estas clases son clases o lecciones escatológicas. Y si son escatológicas, tienen que ver con los acontecimientos finales. Gloria a Dios. Y en dichos acontecimientos finales, la iglesia tiene un rol muy importante. Gloria al Señor. Y no se espante por lo que voy a decir. El rol que a la iglesia le toca desempeñar, jugar en estos acontecimientos, será para bien o para mal. Entonces, nosotros debemos de concienciarnos o concientizarnos, como usted quiera decir, y estar claro, tener una conciencia clara de qué nos es menester saber sobre el regreso de Cristo nuestro Señor y Salvador. Cada cristiano. Y no es asunto de percepción, mire cómo son las cosas, sino es asunto de conocimiento. Repito, no es un problema de percepción, sino de conocimiento. Entonces, después que usted tiene ese conocimiento necesario, ineludible, entonces usted debe, nosotros todos, debemos llevarlo al terreno de la práctica cotidiana en nuestra vida. Repito, el tema de la lección, como decía Ibelice hace un momentito, está en sentido de interrogante. ¿Qué nos es menester saber sobre el regreso de Cristo? Claro está, yo como quien hace la de maestro de escuela bíblica, la labor, el trabajo del maestro de escuela bíblica es enseñar a través de esas lecciones. Pero usted no puede, no debe conformarse con lo que con lo que dice, con lo que enseña el maestro de escuela bíblica, por varias razones diferentes. Una de ellas, voy a mencionar una sola. Una de ellas es que el maestro, sea yo o sea quien sea, es un ser humano que a pesar de la buena intención, ese ser humano puede equivocarse y puede equivocarse de manera sincera. Y de hecho nos hemos equivocado. Entonces usted tiene la responsabilidad, todo de manera individual, adquirir ese conocimiento, saber qué es menester saber, valga la repetición, sobre el regreso de Cristo. Porque sea hoy, esta noche, sea mañana, sea este mes, o un día cualquiera de los días de este mes que faltan por cumplirse, sea este año, o el que viene, o dentro de 10 años, de una cosa estamos más que seguros, y es que Cristo, como prometió, viene, regresa
y regresa en busca de una iglesia que le espera, que está listo, que está preparado, que tiene su maleta hecha, que tiene su boleto comprado o su ticket de viaje, que tiene su visa ya. Gloria a Dios. Todo esto, decía hace un tiempo, hace una semana, que si no somos nuevos creyentes, como no lo somos ninguno, no lo somos casi ninguno de nosotros, no debemos estar en el proceso de la preparación, sino que debemos estar preparados ya. Gloria a Dios. Vamos a entrar entonces, hermanos, porque el tiempo corre, el tiempo es inexorable, no da chance, no se detiene, ni hace pausa. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 y 2. ¿Quién por favor lo lee? Repetimos, Segunda Tesalonicenses 2. Amén. Ajá. Amén, Adelante, hermano. Dice adelante. así, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Está cerca. Muchísimas gracias, hermana Francisca. Gloria a Dios. Muy bien, hermanos. Nosotros, como decíamos, todos nosotros, un día el Señor nos llamó, obedecimos a este llamado. Todos nosotros de una forma u otra tuvimos que renunciar a cosas. Tuvimos que modificar nuestra forma de vida o de vivir. Tuvimos que dejar cosas porque entendimos que debíamos vivir una vida en obediencia al Cristo que nos llamó. Y nos llamó, como dice un versículo, de las tinieblas a su luz. Y dice otro versículo que si en realidad estamos en luz, vivamos como quienes real y efectivamente estamos en luz. Pero eso no es lo único. Hay otras cosas muy importantes. Porque el Señor nos llamó para que nosotros escapásemos, nos libráramos de la ira que vendrá. Escapáramos del mal final, del final catastrófico que le espera a la humanidad desobediente y rebelde. Sin embargo, hermanos, tenemos un enemigo. Gloria a Dios. Tenemos un enemigo que se opone de manera tajante. Gloria a Dios. Se opone de manera tajante a que usted y yo, nosotros como Iglesia de Jesucristo, alcancemos esa meta gloriosa. Todo esto nosotros debemos de saber. Y en aras de alcanzar esa meta, gloria a Dios, muchas veces nosotros tenemos que luchar, tenemos que pelear, como dijo Pablo, no peleamos golpeando el aire como algunos creen, no, sino que peleamos con nosotros mismos para poner nuestro cuerpo
para someter nuestro cuerpo, para someter nuestras mentes y ponerlo en obediencia al Señor. Para la mayoría no es fácil esto. Yo diría para todos, todo el que se propone esto, no es fácil, pero se puede. Porque es que las cosas buenas de las cosas buenas, muchas veces, la mayoría de las veces, tienen un precio elevado, tienen un precio alto. Solo falta que usted y yo no dispongamos a pagar ese precio. Y cuando yo digo pagar el precio, no estoy hablando de la salvación, porque el precio de la salvación la pagó nuestro Señor en la cruz del Calvario, derramando su sangre. Pero nosotros también tenemos un precio que pagar, porque tomar la cruz, llevarla a nuestro hombro, llevarla a cuesta y dar pasos de fe en un mundo perverso y maligno, donde usted y yo estamos llamados a resplandecer como luminares en el mundo, no es tan fácil. No es tan fácil. Repito, pero se puede. Entonces, esta iglesia de Tesalónica, de la iglesia de la ciudad de Tesalónica, estaba pasando por un momento o por un tiempo de desasosiego, de incertidumbre, de inseguridad. Porque me parece que la iglesia, si no me equivoco, la iglesia tesalónica todavía andaba en pañales. Era gente nueva en la fe. No estaban muy bien fundamentada, aunque su creencia era sólida, pero esas mismas creencias eran sacudidas por falsas doctrinas. Gloria a Dios. ¿Cómo no puede suceder a cualquiera de nosotros que se descuide? Esta iglesia de Tesalónica, como todos nosotros sabemos, fue fundada por el apóstol Pablo y sus compañeros de misión. Pablo, Silas, Timoteo y otros. Pero estos tres que he mencionado fueron los principales. Fundó la iglesia de Tesalónica y por razones ajenas a su voluntad del apóstol Pablo, se vio en la imperiosa necesidad de salir de Tesalónica, cosas que no estaban en los planes inmediatos del apóstol Pablo. Pero repito, por circunstancias le obligaron, o las circunstancias le obligaron a salir de Tesalónica e irse a otra ciudad porque vio su vida amenazada seriamente por un grupo de religiosos que no aceptaban el mensaje y la enseñanza, gloria a Dios, que era muy diferente, que se apartaba del judaísmo y toda esa religiosidad que la gente conocía, gloria a Dios, no la aceptaban y amenazaron al apóstol Pablo con quitarle la vida, y el apóstol Pablo salió y creo que se instaló primeramente en la ciudad de Éfeso, si no me equivoco, alguien me lo corrige si no es así. Gloria a Dios. Más tarde, Hermano, recuerde, él después que salió de ahí de Tesalónica, se fue a Berea y luego se fue a Atenas, donde predicó allí en el Areópago. exactamente, sí, gracias, Ibe, por la aclaración. Atenas, no, bueno, no la ciudad que yo dije, que ya hasta se me olvidó ya de pronto. Bueno, el asunto fue que primero le escribió la primera carta a los tesalonicenses.
Y más tarde, un tiempecito corto después, el apóstol Pablo se vio en la obligación de volverla a escribir, después de haber recibido buenas noticias de los hermanos de Tesalónica. El apóstol Pablo entonces les volvió a escribir a estos hermanos. El primer versículo donde leyó la hermana Francisca, el versículo primero, gloria a Dios, porque el punto principal del enfoque que hace el apóstol Pablo en esas dos cartas, el punto principal fue la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. No fue el único punto. Y he dicho el punto principal. Sin embargo, en la ausencia de Pablo, se introdujeron en medio de los hermanos unas personas que llevaron a ellos unas enseñanzas que Pablo en ningún momento trató de transmitirle a los hermanos de este. Y esa enseñanza circulaban en medio de los hermanos con respecto a la segunda venida o al regreso, da lo mismo, de nuestro Señor Jesucristo. Les enseñaban a los hermanos de Tesalónica que ese regreso prometido por el mismo Señor y los apóstoles sería de manera inminente. Es decir, dicho en otras palabras, que el regreso sería inmediato. Gloria a Dios. Fíjese que es como un contrasentido, porque nosotros enseñamos, predicamos, creemos, vivimos en eso. Vivimos por eso, que Cristo viene, que Cristo regresa. Pero, y decimos que Cristo viene ya. No es cuestión de tiempo, porque no sabemos cuándo es. Si es mañana o pasado, dentro de 10 años, 5, 20 o 100, no lo sabemos. Lo que sí estamos absolutamente seguros es que Cristo viene ya. De cualquier modo, si Él no viniere de manera inmediata o en poco tiempo, pues todos nosotros estamos abocados a un día a morir. Nos vamos a morir, nos vamos de esta tierra. Cuando la muerte venga a mí, ¿en qué condiciones espirituales yo estoy? ¿Estaré, como decía antes, en el proceso de la preparación o estaré preparado? Y eso no es para mí, eso es para todos. Gloria al Señor. Y todas esas cosas, hermanos, son cosas que cada creyente, joven, adulto, hombre, mujer, nuevo creyente, viejo creyente, todos tenemos el deber, la responsabilidad, la obligación de saberlo. La iglesia tiene la obligación de saber esto. Dice el apóstol Pablo, versículo 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, mire con cuánta delicadeza, con cuánto cariño, con cuánto amor les escribe el apóstol Pablo a estos hermanos de Tesalónica. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ahora bien, yo pienso que lo que el hermano Pablo, lo que el apóstol Pablo y sus compañeros enseñaron, la línea de enseñanza que Pablo y sus compañeros dejaron en Tesalónica, ellos estaban absolutamente seguros que no habían error. No había equivocación. Por eso el
el apóstol Pablo les manda a ellos a que no se dejen mover por nada ni nadie y que no se dejen mover fácilmente por nada. Dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os contubéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. ¿Por qué el apóstol Pablo dice eso? Se dice que esas personas que enseñaban estas falsas doctrinas usaban tres tácticas para llevar a cabo sus enseñanzas. Las tres por palabra, por carta y por espíritu. Vamos a aclarar eso, vamos a tratar de aclarar eso. Por espíritu, y todavía se usa eso, mucha gente lo usa. El Espíritu Santo me dijo. Otros dicen Dios me dijo. Y así sucesivamente. Ahora bien, todos nosotros, de una forma u otra, debemos tener, aunque sea un mínimo de discernimiento. Repito esto. Todos nosotros debemos de tener por lo menos un mínimo de discernimiento. Y esto lo reparte precisamente el Espíritu Santo. El que no lo tiene fácilmente, óigase, fácilmente puede ser engañado y burlado. Dice, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra. Las palabras eran las palabras que ellos enseñaban. Pero también había otra forma de táctica. Y dice, ni por carta, porque circulaba una supuesta carta, no, mejor dicho, una carta que supuestamente le atribuían al apóstol Pablo, cosa que no era cierto. Gloria a Dios. No era cierto, pero ellos, con tal de conseguir credibilidad, le atribuían esas cartas al apóstol Pablo. Por eso él le dice, no se dejen engañar, no se dejen engañar en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes, estoy en el versículo 3, el versículo el 2, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Y esa última palabra de este versículo le sirvió como de telón de fondo para llevar a cabo su engaño, cerca. ¿Qué significa una cosa está cerca? Que está próximo ahí. Gloria a Dios. Pero eso no es lo que quiere decir, lo que quiso decir el apóstol. Esa cercanía no tenía que ver con el tiempo, precisamente. Bien, vamos a seguir hacia adelante porque el tiempo se me fue, ¿eh? Bueno, entonces, versículo 3. Vamos a seguir, ya no vamos a pedir que nadie lea porque el tiempo se nos va. De acuerdo al versículo 3, el deseo de Pablo era que la iglesia no fuera engañada. Gloria a Dios. Como muchos a través de los tiempos han sido engañados por falsas doctrinas, por falsas enseñanzas, por falsos maestros, que yo creo que más que en otro tiempo, hoy en día abundan en todas las partes. Por eso el versículo 3 dice, nadie os engañe de ninguna manera. Pero hermano, para no ser engañado, usted tiene que tener un fundamento de conocimiento.
Usted no puede conformarse con el sermón del pastor el domingo o cualquier otro hermano. Usted no puede conformarse, no debe conformarse con lo que enseña el maestro o la maestra de escuela bíblica. Ahora bien, lo que dice el pastor en sus sermones, lo que enseña los maestros de escuela bíblica u otras personas, usted entonces lo confronta con lo que dice la palabra de Dios. Y hace mucho que yo no menciono esto, pero yo no puedo evitarlo. Lamentablemente, son muchos hermanos, demasiado yo diría, que en este orden son muy descuidados, por no decir otra cosa. En el orden de la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Se conforman con lo que escuchan y no basta lo que escuchan. Porque la Biblia dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Oiga, dos términos interesantes. Viva y eficaz. No la palabra del pastor o el maestro de escuela bíblica. Es la palabra de Dios que es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma, la coyuntura, el espíritu y los tuétanos. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Gloria a Dios. Tal vez alguno de nosotros no tenga la capacidad mental de memorizar versículos. Ahí no es que está el problema, aunque sí es necesario esto. Pero según usted pueda, según la capacidad que usted tenga, usted tiene que tener conocimiento de la palabra de Dios para no ser engañado. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea, Pablo está aclarando cosas que los hermanos de Tesalónica debían saber. Tienen que saber. Usted y yo tenemos que saber. Gloria a Dios. Y sabemos, Cristo no dio fecha ni día en que sucedería su regreso, pero dio señales. Dio señales claras. Gloria a Dios. Señales que precederían su regreso. Gloria al Señor. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. La palabra apostasía que en nuestros tiempos significa, haciendo un ejercicio de semántica de la misma, semántica es el estudio del significado de las palabras o de las frases, significa la negación de las creencias o de la fe o de Dios. Aquel que un día conoció a Dios, le sirvió y pasado un tiempo niega esa fe que tuvo. Eso es. Hermano Lorenzo. Y Sí, también podríamos decir que es una rebelión contra Dios. a eso vamos. A eso vamos precisamente. Pero en los tiempos del apóstol Pablo, esta palabra apostasía tenía también no otro significado, sino otras implicaciones. Y esas implicaciones, o esa implicación, como acaba de decir Ibelice, tenía que ver con la rebelión. Y esa rebelión no era precisamente entre los que conocían a Dios, entre los que servían a Dios. Y a mí me gustaría dejarme entender para que los hermanos estén claros. O sea, cuando usted ve que un hermano
de nuestra iglesia, y ojalá eso nunca suceda, o de otra iglesia cualquiera, usted le conoció, se relacionó con él, sabe que es un siervo, una sierva de Jesucristo, y pasado un tiempo, la actitud y la conducta de ese hermano o hermano es una opuesta a la que vivía cuando usted lo conoció, muy diferente a cuando era cristiano. Esto es apostasía, pero eso no era a lo que Pablo se refería, sino que esa apostasía tenía que ver con una rebelión casi generalizada de aquellos que de una forma u otra buscaban cómo apartar de la fe aquellos quienes habían depositado su fe en el Señor Jesucristo. Y leyendo el material, gloria a Dios, yo leí, ojalá yo lo hubiera encontrado, tiene que ver con gente que no conoce a Jesucristo, que no le sirve, pero a pesar de que no conocen a Jesucristo, no le sirven, son instrumentos del maligno, del enemigo. Gloria al Señor. Y son instrumentos que él usa para llevar a cabo sus malignidades. Dice, entonces, todo esto va a suceder, esa apostasía generalizada va a suceder antes del regreso de Jesucristo. Y yo quiero que usted piense eso. Nosotros debemos de pensar en eso. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Cómo está nuestro conocimiento? Porque vamos a ver esto. Y alguno de nosotros, por falta de conocimiento, su fe va a ser sacudida y ellos van a ser arrastrados. Gloria al Señor. Debemos recordar que el enemigo tiene poder, aunque limitado, pero lo tiene, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Gloria a Dios. Dice aquí, Pablo comienza entonces a repasar parte de lo que ya le había enseñado a la iglesia de Tesalónica sobre lo que debe preceder a la segunda venida de Cristo. El esbozo de Pablo no está necesariamente en orden cronológico. Un ejemplo de esto es el hecho de que aunque el versículo 3, el hombre de pecado, se manifiesta en el versículo 6, se dice que es detenido a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Entonces, versículo 4 dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Hermanos, les propongo algo y me gustaría oír por lo menos 3 voces, porque es que tenemos que tenemos que identificar este personaje. ¿Quién es? Hago una pregunta. ¿Quién es este personaje? Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo como Dios, de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Quién es este personaje? Es el mismo diablo, es el enemigo. El enemigo, Satanás. Sí. Muy El bien. Me anticristo, gustaría no, oír. hermano. El anticristo. El anticristo. Perdón. El anticristo, dice la hermana, también la hermana Aura. Ah, el anticristo. ¿Quién más? Y también los falsos maestros. Los falsos maestros.
Van 3 personas, una más, la última. ¿Quién más? Nadie. Bueno, sigamos adelante. Pero primero aclaremos si efectivamente no es Satanás. Satanás va a llevar a cabo una serie de acontecimientos, de acontecimientos con el fin de engañar a la humanidad, con el fin de arrastrar tras de él con señales y prodigios, tanto así que llegará y se sentará en el templo de Dios como Dios. No sabemos, y le voy a hablar con toda mi honestidad, no sabemos si esto es literal o es simbólico. A mí no me preocupa que sea literal o simbólico. A mí lo que me preocupa es que de una forma u otra él me llegara a engañar y arrastrarme. Porque repito, el enemigo tiene poderes y lo va a desatar. Dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? ¿Os decía esto? O sea, le dice el apóstol Pablo a los hermanos de Tesalónica. Ustedes no se acuerdan, hermanos, que cuando yo estaba todavía con ustedes, yo se los decía, yo se lo enseñaba. Aquí está lo que yo mencionaba hace un momentito, lo encontré y lo voy a leer. Lo voy a leer de manera literal. Dice, esta gran rebelión contra Dios será dirigida por el hombre perverso. Este hombre perverso también es llamado hombre maligno, es decir, una persona que está condenada a experimentar la destrucción eterna a manos del Señor. Óigase bien, una persona no es un ángel, no es un espíritu, es una persona que se levantará. No sé de dónde. No sé si es del norte o del sur o del este o del oeste. La Biblia no hace, por lo menos yo no sé de que la Biblia haga algún señalamiento. El único señalamiento que yo sé que hace la Biblia es que se levantará de en medio del mundo, del mar. Gloria al Hermano Señor. Lorenzo, Sí. y otra cosa también, que esta persona es una persona que ha decidido voluntariamente negar a Dios. O sea, no es algo Sí, que ha sido involuntariamente, no, es una sí. persona que ha decidido negar a Dios porque sí, porque ha querido y se ha revelado de esta manera y no creo en Dios, no creo en ti, o sea, porque ha querido. O sea, es una cosa que él lo ha decidido, esa persona. Tomó la decisión Porque personal. por eso va a ser el juicio de esa persona, va a ser precisamente porque dice, es una persona que ya no tiene esperanza de salvación, Ujú, porque él ujú, mismo lo ha ujú, escogido. ujú, ujú. Y otra Sí. cosa, hermano Lorenzo, que también es importante que notemos algo, que esto estamos hablando ya recordemos que la segunda venida de Cristo tiene dos fases, y esto estamos Dos hablando fases. en la segunda venida, pero de la segunda fase. Sí, Estos son sí. cosas que sucederán en la segunda fase de cuando Él venga. Amén, amén, amén. Sigue diciendo, versículo, bueno, versículo 4, dice, se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahora, usted se pregunta, ¿cómo puede hacerse pasar por Dios? Es porque Él desatará una serie de milagros y prodigios que no está al alcance para hacerlo de cualquier ser humano. Y por hacer todos esos milagros, muchos irán tras él. Por eso el Señor expresó en cierto lugar eh, de la Biblia, creo que de los evangelios, si no me equivoco,
Que si esos días, sí, en el versículo 24, capítulo 24 de Mateo, que si esos días no fueran acortados, ni siquiera los escogidos se salvarían. Porque al ver tantas cosas extraordinarias, tantos milagros, tantas señales, tantos prodigios, la gente, principalmente aquellos que son cortos de conocimiento, Dice aquellos que aún a muchos de los escogidos engañará, aún a muchos. engañarán. Versículo 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice, y ustedes, versículo 6, ustedes saben o deben saber qué es lo que lo detiene, lo tiene paralizado, no se puede manifestar. Versículo 6 dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Y yo quiero que identifiquemos también entre todos qué es eso que lo detiene, que lo paraliza, que impide que se manifieste al mundo. Hay algo que lo detiene, según el versículo 6, vuelvo y lo leo, dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Hay algo que lo detiene. Bueno, no voy a hacer la pregunta. Hay algo que lo detiene. Según algunos, hermanos, dicen que es el Espíritu Santo. Otros dicen que es la iglesia. A mí, perdón hermano, a mí me da igual que sea el Espíritu Santo o que sea la iglesia. ¿Por qué me da igual? Y yo hablaba esto con Aura esta tarde. ¿Por qué yo digo que me da igual? Porque es que en el momento que la iglesia es quitada, también el Espíritu Santo va a ser quitado, según creemos. A lo mejor estamos equivocados en algo. Lo importante del caso, que hay algo de parte de Dios aquí en la tierra que lo detiene, no se va a manifestar. Sin embargo, debemos estar conscientes que, por ejemplo, Juan dice que en estos últimos tiempos, el misterio el misterio, que hay muchos anticristos, pero en este caso no se refiere a anticristos, se refiere a un anticristo en plural, o mejor dicho, en singular. Ese anticristo que va a desatar toda su furia en la humanidad está detenido. No puede hacer lo que él quisiera hacer porque hay algo que lo detiene, sea el Espíritu Santo, sea la iglesia. Ahora, no puede haber Espíritu Santo sin iglesia y no puede haber iglesia sin Espíritu Santo. Los dos conviven juntos. No puede existir uno sin el otro. Versículo 7, porque ya está en acción. Bueno, es el versículo a que yo iba a hacer referencia. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque toda la furia, toda la estrategia, toda la táctica de ese maligno, de ese perverso, tiene fecha de caducidad. No va a ser por mucho tiempo. Porque el Señor mismo se va a encargar de paralizarlo de manera absoluta y eterna. Gloria a Dios. Versículo 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay alguien, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez
sea quitado de en medio. Le espera un futuro. Le espera un futuro triste y catastrófico para él, porque él va a desatar su furia en contra de la iglesia, y la iglesia tiene el más grande defensor que ha habido en el mundo, que es Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador. Gloria al Señor. Y entonces, dice aquí, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. En respuesta a la falsa enseñanza en Tesalónica de que el regreso de Cristo era inminente, el apóstol Pablo subraya que esto no podía tener lugar, ya que el inicuo, es decir, el hombre de pecado, aún no se había revelado. El hombre de pecado será revelado por Dios justo antes de la segunda venida de Cristo. Gloria a Dios. El lenguaje de Pablo en 2 Tesalonicenses 2:8 se hace eco del de Isaías, donde el retoño justo herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Seguimos. Pablo y sus contemporáneos entendía que el retoño justo era una figura mesiánica a la que Pablo identifica como el Señor, es decir, Jesucristo. Cuando el Señor venga con resplandor, el inicuo será destruido con el espíritu de su boca. La segunda venida de Cristo será de juicio sobre sus enemigos. No habrá indulto. Gloria a Dios. Aquí lo dice en plural, sus enemigos. Aquí sí hago una pregunta. Según usted cree, hermano o hermana, ¿quiénes son los enemigos de Jesucristo? A quien el Señor matará con el espíritu de su boca. He hecho una pregunta. Nadie responde. Repítala, maestro. Según usted cree y según lo que leímos aquí, dice, déjenme leerlo otra vez, dice, herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Pablo y sus compañeros entendían, no fue aquí que yo leí. Ajá, aquí está. Cuando el Señor venga con resplandor, el inicuo será destruido con el espíritu de su boca. Dice, la segunda venida de Cristo será de juicio sobre sus enemigos. Y yo pregunto, ¿quiénes usted cree que son esos enemigos de nuestro Señor Jesucristo? Amén. Yo personalmente, maestro, según el versículo ese que acaba de leer, el enemigo de las almas es, bueno, todo aquello que hace la maldad, o sea, todo aquel que no ha aceptado al Señor y que he dado al pecado. Eso creo yo personalmente. Muy bien. Seguimos con la pregunta entonces. Pasamos la pregunta a otro hermano o hermana, por favor. La hermana Mazariego, adelante. Bueno, yo siento que todo aquel que desprecia a Dios y no quiere oír ni de su palabra, no quieren oír ni su nombre, y si tienen unas expresiones muy fuertes y que a uno le duele mucho escucharlas. Eso me imagino que a ellos se refiere el Señor. Que hay gente que de verdad que no quieren saber nada de Dios y dicen que no existe y todo eso. Vamos, muy bien.
Muy bien, gracias, hermana Mazariego. ¿Quién más? ¿Quién más? Yo, bueno, esta vez voy a mencionar nombre, porque es que se me quedan muy callados. La hermana, a ver, Reina Mazariego. La hermana Juana está por ahí, Yesenia, Kimberly, Maxel, cualquiera de las cuatro que he terminado de mencionar. Una de las cuatro. Amén. Yo lo que no me recuerdo bien cómo decir la palabra, pero a mí que son aquellas personas que ya conocen al Señor y han vuelto acá. Muy bien, muy bien. Juana. Entiendo que algunas hermanas están trabajando y no podrán quizá trabajar, hablar. Bueno, entonces vamos a dejarlo ahí, pero yo me gustaría escuchar a Ibelice. A ver, Ibe, ¿cuál es tu opinión o Hermana consejo? Francisca, dígale usted, que usted no ha dicho nada. Bueno, es que estamos hablando del anticristo. El anticristo Sí. no se pone solo ahí, el anticristo tiene sus aliados, entonces son toda esta gente, todos los aliados, porque el anticristo es como un gobierno, digamos, entonces como un Ujú, gobierno para ganar las elecciones, no se pone solo ahí. Tiene su gabinete, entonces toda esta gente, todos los aliados del anticristo, todo lo que han permitido que él llegue donde está, pues toda esta ujú, gente son enemigos de Dios, tienen la misma ujú, mentalidad del anticristo. ujú. Sí, Entonces, toda esta gente sí. son los enemigos de Dios, toda esta gente, al diablo y sus secuaces, todos ellos. ¿Por qué yo hago la pregunta? Porque es que yo pienso, a lo mejor estoy equivocado o confuso en algo. Yo pienso que cuando uno hace ese tipo de pregunta, las mentes o muchos de nosotros piensan en los demonios y en Satanás. Claro está, no es descabellado pensar esto, pero la referencia del apóstol Pablo aquí, a quienes el Señor va a destruir, no es ni a Satanás ni a los demonios. Permítanme leer lo siguiente. Dice, la segunda venida de Cristo será de juicio sobre sus enemigos. No habrá indulto para ellos. El verbo traducido como destruir significa dejar impotente. El juicio de Cristo será definitivo y final sobre todos los que han continuado rebelándose en contra suya. ¿Y sabe quiénes son estos? Seres humanos como usted y yo. Seres humanos, muchos de ellos recibieron, no, se les predicó. Y ellos, en vez de aceptar, lo que hicieron que se mofaron, se burlaron, llamaron a los cristianos tontos, nos llamaron idiotas, nos llamaron estúpidos, nos llamaron fanáticos. ¿Y cuántos nombres nos pusieron? Eso es rebelión en contra de lo que Dios ha establecido que sucederá a su tiempo. Y esos van a sufrir o a la que no. Pero si mantienen su postura hasta el final de los tiempos, lamentablemente van a sufrir las consecuencias y será demasiado tarde para ellos. Es que, hermano Lorenzo, si tienen un cambio de mentalidad, entonces ya no son enemigos de Dios, porque No, no. recordemos que el pecado del hombre no es en realidad lo que hace, lo que hace, sino el negar a Dios, el no arrepentirse, porque hasta en último momento, en última instancia, que una persona reconozca al Señor, ya es suficiente. Exactamente, por eso dije que si mantiene su postura de rebeldía,
Sí, porque es que estas son gente que han negado a Dios a propósito y que no se van a arrepentir nunca porque lo han Ujú, decidido así. ujú. Exactamente. Entonces, versículo 9 dice, inicuo, o sea, el inicuo a quien el Señor destruirá, dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. O sea, lo voy a decir con otra palabra. El jefe, el mentor de este inicuo, ¿sabe quién es? El diablo, Satanás, el adversario, el dragón, la serpiente antigua. Es por obra de él que ese señor llega al mundo. Dice, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Qué señales qué señales y prodigios son esos? Lo mismo a los que hice referencia hace un momentito. A esos mismos señales y prodigios que ese inicuo hará y que tendrá como consecuencia que muchos lo seguirán, incluyendo, incluyendo gente que están en la luz, pero por una razón u otra se dejaron engañar. Repito el versículo, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Gloria a Dios. El versículo 27 del capítulo 9 de Hebreo dice, y de la manera que está establecido que todo ser humano muera una sola vez, y después el juicio. Pero mientras ese momento, esa época, ese tiempo llega, todavía hay una oportunidad. Todavía hay una puerta abierta. Todavía hay una ventana. Todavía hay un resquicio abierto, franco, para usted, para mí, para todos, sobre todo para aquellos que no conocen al Señor. Resquicio, puerta abierta, por donde pueden escapar, donde puedan librarse. La gente muchas veces se pregunta, pero ¿de qué yo tengo que ser salvo? Salvo de la ira que vendrá, salvo del día del Señor. El Nuevo Testamento le llama el día de Jehová. Usted lee ahí en Malaquías y en otros libros del Antiguo Testamento. Y dice en Malaquías que ese día no dejará ni raíz ni rama. Pero mientras llega, hermanos, hay una oportunidad todavía. Hay una puerta de salvación abierta. Y al pensar en esto, entonces me acuerdo que tengo una responsabilidad. Usted también tiene una responsabilidad. Porque para eso el Señor lo llamó a usted, me llamó a mí, nos llamó a nosotros. Para que publiquemos la obra de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Aquellos que si se disponen a escucharnos, si quieren escucharnos, le prediquemos, le digamos cómo pueden escapar, independientemente de que acepten o no. Ya eso ya usted no tendrá que ver con eso. Su trabajo, nuestro trabajo, el trabajo nuestro es proclamar el nombre del Salvador en medio de una Navidad, de una humanidad que se pierde. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que no crean, para que crean a la mentira. ¿Cuál es mentira? ¿Qué mentira? Y hoy en día sí hay muchas. Gloria a Dios. Y yo voy a seguir haciendo preguntas. Leo el versículo, es el versículo 11. Por esto Dios les envía un poder
engañoso para que crean a la mentira. Esta es una palabra un poquito difícil. Cuando dice que Dios les envía un poder engañoso. Hay un versículo en el capítulo 1 de Romanos. El error Romanos, permítanme buscarlo, porque para mí es bastante importante. 1:20. Ajá. Romanos, capítulo 1, versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y ese para hacer cosas incluye para creer cosas, para creerle a ese inicuo los prodigios, las señales que hace. Porque cuando el hombre no tiene a Cristo en su corazón, a Dios morando en su vida a través de Cristo, es como un péndulo que es sacudido por el viento y es llevado de aquí para allá y de allá para acá. Es como un hilo en el aire. Hacia donde sopla la brisa, ahí va. No debemos ser así. Debemos tener una vida firme. Gloria a Dios. Tener firmeza en nuestra forma de vida. Usted tiene una meta. Nosotros tenemos un norte hacia donde nosotros vamos. Y estamos caminando firme hacia nuestra meta, esperando pacientemente. Pero aquellos que se rebelan, viven una vida de rebeldía, creen toda clase de artimañas. Y yo no quisiera mencionar, pero usted lo sabe, hoy más que nunca, hermanos, hoy más que nunca, la humanidad está peor que animales salvajes. Y discúlpeme la expresión, pero es la verdad. A veces yo me quedo en la televisión. Yo soy muy dado a escuchar noticias, hermano. Y a veces yo me quedo escuchando cosas, Dios mío. Digo, pues, Señor, y yo pienso, es que la gente está peor que animales. Porque los animales, Dios los creó y tienen sus propias leyes. Y los animales se ríen por esas leyes. No se salen de ahí. Sin embargo, los seres humanos, a quien Dios los creó a su imagen y semejanza. Ay, Señor amado, están peor que fieras en los montes, en la selva. ¿Mm? Usted se pregunta, ¿de dónde viene esto? ¿Por qué razón? ¿De dónde la humanidad? Entonces, los que quieren forzar a la gente, al resto del mundo, a creer sus cosas, no son gente letradas, son gente de amplio conocimiento, son gente de universidades. Yo soy un ignorante de marca mayor delante de ellos, que se lo confieso, yo no me atrevería a hacer una conversación con esa gente, porque me dan 3 patadas por donde más me duele y me tiran para allá, porque yo no tendría un argumento académicamente hablando. Yo no lo tendría. La verdad, no lo tendría. Yo y muchos de nosotros.
no solo yo. Sin embargo, esos conocimientos académicos cada día parece que los está embruteciendo más y lo está alejando más de Dios. Y no voy a poner ejemplo. Pero yo sé que su mente está trabajando en esto que yo estoy diciendo. Dice versículo 12, 11 y 12. Dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Ese es el fin. Ese es lo que les espera. Ese es el fin de la historia catastrófica para aquellos que vivieron una vida de apostasía y de rebelión en contra, no solo de Cristo, no solo de Dios, sino de la iglesia misma. Obviamente, la iglesia de Jesucristo aquí en la tierra. Vivieron una vida de rebelión abierta. Hoy en día, hermanos, la sociedad la sociedad de este país donde estamos viviendo momentáneamente, usted no le puede ir a nadie, tratar de tener una conversación con alguien con una Biblia en mano, porque desde que le den una Biblia, desde por allá le hacen señas que no. Países que nosotros por lo menos conocemos parte de la historia, que en un tiempo eran países que llevaron a cabo trabajo fantástico con respecto al evangelio. Fueron países que llevaron el evangelio a otros países. El evangelio salió de ellos a otros países. Fueron países evangelizadores. Hoy en día son países rebeldes abiertos. ¿Qué les espera? Les espera a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y eso hay por montón hoy en día. Ahora, usted, como hemos dicho y hemos repetido varias veces, la iglesia de Jesucristo tiene la responsabilidad de manejar, de saber, de conocer, de manejar estos conocimientos para que no seamos engañados, para que no seamos arrastrados. No solo por eso, sino también para que hagamos la labor evangelizadora de proclamar el glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todo esto, hermanos, nos es menester saber sobre el regreso de nuestro Señor Jesucristo, porque de que viene, Bien. viene. De que regresa, regresa. Ahora, sea que Él regrese o que la muerte nos lleve antes de su regreso, debemos estar ya preparados. Como dice un coro, ya no queda tiempo para empezarnos a preparar. Hay que estar preparados porque viene ya. Dios nos bendiga y Dios nos guarde. Y feliz. Bien, hermanos, así es que animémonos a perseverar en el Señor, porque nuestro galardón es grande, lo que nos espera es grande, vale la pena servir al Señor, vale la pena pasar las situaciones que tengamos que pasar, enfrentar lo que tengamos que enfrentar, porque es que es demasiado grande lo que tenemos por delante. Y si Dios todavía está deteniendo al hombre de pecado, es por su misericordia todavía, dando chance a que todas aquellas personas que aún no le conocen, le puedan conocer. Y como dice el hermano maestro, nosotros tenemos también un trabajo y una responsabilidad en este asunto también. Así que Dios le bendiga. Tenemos un hermano aquí esta tarde que me parece que lo veo por primera vez, pero es que no pone su nombre.
en la pantalla no sale su nombre, sale parece como la numeración del móvil Es el y hermano nos Josías. gustaría, ¿eh? Es Josías. Ah, José, así que, vale, que yo no lo conocía, no sabía cuál era y quién era, y entonces veo que no pone nombre. Pues Pero que Dios le hable. Habla, bendiga, Josías, hermano. habla. Dios te bendiga. Salúdanos. Está cerrado tu micrófono. Ibe, ¿Sí? hay algo que me preocupa un poquito. ¿Sí? Y es que en un tiempo nosotros estábamos en crecimiento en cuanto a asistencia, pero de una semana para acá, de un tiempo para acá, lo que estamos es decayendo. Mire, hoy mismo solo habíamos 12. No, había como 19 personas. Lo que pasa es que hay algunas que han ido entrando, otras se van saliendo y así, pero 19 personas. Usted sabe, hermano Lorenzo, ya verá que esto, cuando viene este tiempo de las vacaciones, pasa siempre esto. Yo no sé si usted lo observa, pero yo no me preocupo mucho en el sentido de que yo sé que en este tiempo siempre pasa eso porque la gente quiere aprovechar el buen tiempo, la gente va más por el sol, sale, se le pasa la hora y yo creo que más esto, yo creo que luego que empiece ya a normalizarse todo, yo creo que volveremos a la normalidad otra vez, Nada porque a mí normal. me parece, Ah, bueno, porque no lo he visto sobre este año, lo veo como que cada año vamos en lo mismo, o sea, yo creo que es bueno, esto lo que pasa, bueno, ¿sí? bueno, bueno. Josías no puede En abrir el este micrófono, tiempo, vale.